Muy buenos días, bienvenidos todos a este momento de enseñanza donde vamos a hablar sobre un poco sobre la espiritualidad en Cristo Jesús. Y si usted está comunicándose por ahí, comparte, invita a alguien y vamos a hablar sobre el tema de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Es un tema que a mí me apasiona, pero es un tema también que nos va a llevar a un conocimiento bíblico diferente, y por lo cual les invito a, a abrir sus Biblias en el libro de Primera carta hacia los tesalonicenses. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios sobre cuerpo, alma y espíritu. Am, Estoy leyendo la versión, la palabra, el mensaje de Dios para mí. Dice que el Dios de paz les conceda vivir totalmente consagrados a Él, de modo que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca sin tacha para el día en que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Wow, es una es una recomendación, pero al mismo tiempo es una orden para nosotros como creyente. Esta purificación, como dice en la versión Reina Valera, el Señor santifique vuestro ser completo, cuerpo, alma y espíritu, y que también permanezcamos sin mancha para el día en que se manifieste el Señor Jesucristo. Wow, wow. Ahí Pablo habla de un concepto revolucionario que es la composición del ser humano, porque dice cuerpo, nuestro ser completo, ¿ok? Pablo dice nuestro ser completo, dice cuerpo, alma y espíritu. Y dice la composición del ser completo. Y en la en varias culturas se tienen una idea de la composición del ser humano. Hay culturas que dicen solamente somos cuerpo y alma, y hay culturas que dicen que solamente somos espíritu y cuerpo, y hay culturas que dicen que aceptan esa tripartición, ¿no? De que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. ¿Por qué hay culturas que no aceptan la tripartición? Porque ellos creen en la dualidad platónica, ¿no? Donde es cuerpo y alma, ¿ok? Cuerpo y alma. Pero bueno, la idea de esto la idea de eso es que nosotros vamos por el lado bíblico, que dice que la composición del cuerpo del ser humano, del ser humano, es cuerpo, alma y espíritu. Que sea un ser humano redimido por la fe en Cristo Jesús, o que sea un ser humano que está, pues, que no es redimido por la fe en Cristo Jesús. Es muy importante que nosotros entendamos esto, porque la función de cada parte de nuestro ser es muy importante para que nosotros funcionamos plenamente en la tierra y nos conectamos con nuestro origen verdadero, ¿ok? Entonces, cuerpo, alma y espíritu. La Biblia menciona claramente en el libro de Génesis que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la y luego habla de la creación del hombre al sexto día. Dice que de la tierra creó y formó al hombre. El hombre pasó por un proceso de formación, ¿ok? Formación, y en su formación Dios agarró el polvo de la tierra, moldeó e hizo el, eh, la parte física del hombre, la parte física del hombre. Pero después de ello, Dios sopló en la nariz del hombre. Significa que ya había una nariz, ya había una estructura corporal. Dios creó el cuerpo primero, pero el espíritu
es como una impartición que Dios hizo. Sopló sopló sobre Adán. El Señor Jesucristo hizo lo mismo con sus discípulos después de resucitar. Lo tenemos en Juan 20, con donde los discípulos estaban tristes, atribulados, pensando que el maestro ya murió y ahora que sigue, y estaban por miedo también de los judíos que los podían perseguir. Entonces el Señor Jesucristo se para en medio de ellos y les sopla y les dio vida, la vida del nuevo pacto, la vida de Cristo que habite en ellos. Entonces, cuando el Padre Celestial, el Dios Creador, sopla sobre Adán, ¿qué es lo que sucede? Adán, pues ya era un alma viviente. ¿Qué es lo que sucede? En el contacto, cuentan los teólogos, en el contacto del Espíritu de Dios con el cuerpo humano, se formó en ese contacto, cuando hubo ese contacto, se formó el alma, se creó el alma. Porque si nosotros nos damos cuenta, pocos son los seres que traen alma en la tierra o en todo el universo. Sí, pocos son los seres que traen alma en el universo. Los ángeles no se les menciona que tienen alma, pero son espíritus, ¿ok? Son espíritus. Por eso dice en Hebreos 1:8, el que hace vientos y fuego a sus siervos. Cuando dice sus siervos, es a sus ángeles o a sus mensajeros. Entonces, los espíritus no tienen, los espíritus que son espíritus genitivos, no tienen almas, ¿no? Pero hay las habitantes de la tierra, los hombres, tenemos cuerpo creado en el principio y luego tenemos el alma que es el resultado de la impartición del soplo divino, porque el espíritu es la que da vida. Al entrar en contacto el espíritu de Dios con el cuerpo humano, entonces le dio vida. Ahora, ¿cómo nosotros entendemos el dinamismo entre el cuerpo, el alma y el espíritu? El cuerpo es lo que nosotros tenemos que respira. El cuerpo es la que se mueve, pero también tenemos el alma, que es el centro volutivo de las emociones, de los deseos y de las pasiones. Ahora el espíritu es el asiento de la conexión con Dios. Por eso en Efesios 2:1 dice, antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando estábamos muertos es cuando el espíritu del hombre estaba en oscuridad. Cuando está en oscuridad el espíritu del hombre, significa que la luz de Dios no está ahí. Y quiero compartirles un versículo sobre el alma, donde vemos el Señor Jesucristo habla de su alma. Era necesario que Él participara de sangre y carne. El Señor Jesucristo tenía alma. Él también mismo dice, mi alma está triste hasta la muerte. ¿Ok? Mi alma está triste hasta la muerte. Él tenía un espíritu, claro, ese espíritu donde el Espíritu de Dios plenamente, sin límite, habitaba en Cristo Jesús, porque el Padre nos da al Hijo el Espíritu con medida. Podemos ver donde dice, y mi espíritu se regocijó. Bueno, ese no es el versículo. Vamos al libro de Hebreos, perdón. Vamos a ver donde habla de que el Señor Jesucristo debió participar, ¿sí? Debió participar de cuerpo. Era necesario que Él participe de la carne para socorrer a sus descendencias. ¿Ok? Entonces el Señor Jesucristo participó de la sangre para socorrer a la descendencia de Abraham. ¿Ok? Dice, lo mismo los hijos, Hebreos 14, y lo mismo que los hijos comparten una misma carne y sangre, también Jesús las compartió. Escuchen bien. Porque en Levítico 17, versículo 11, si no me equivoco, dice que el alma está en la sangre. Ok. O el alma está en la sangre. Y eso cuando se refiere a que el alma está en la sangre, está refiriendo de los animales también. Entonces, los animales también traen un alma.
Tal vez no tan inteligible como, como lo nuestro, pero también trae un alma. De hecho, vamos a hablar en la próxima lección de los tres niveles del alma, porque el cuerpo no es necesario hablar del cuerpo mucho, aunque sí deberíamos de hablar de las puertas espirituales del cuerpo. Vamos a hablar sobre esto, pero vamos a hablar las tres dimensiones del alma, donde hay el alma animal que todos compartimos, el alma intelectual que todos compartimos, y pues podríamos decir el alma espiritual, que es la parte que está pegada, la supra, que está pegada con el espíritu que Dios ha puesto en nosotros y que también que es la parte más espiritual que nos apega a Dios, que hace el puente entre el espíritu y aleluya y todo nuestro ser. Entonces, cuando digo espíritu, no estoy hablando del Espíritu Santo. Ojo, cuerpo, alma y espíritu es la composición del ser humano, ¿ok? Y luego vamos a hablar cómo el Espíritu Santo am, se une con nuestro espíritu para ser uno en el Señor, ¿ok? Bueno, te dice que también Jesús las compartió para poder así con su muerte reducir a la impotencia al que tiene poder para matar, eso es al diablo. Entonces el Señor Jesucristo compartió la misma naturaleza que nosotros. Por eso tenemos en Lucas 22, donde él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Él está hablando de su alma, porque el alma es el centro de las emociones. ¿Cuál es la lección de todo eso? Si nosotros no entendemos quiénes somos, si nosotros no comprendemos nuestra naturaleza, difícilmente vamos a poder hacer frente a las diversas batallas que hay en esta vida. Porque hay personas que de repente están tristes o están en un cuadro de depresión, un cuadro emocional, pero ahí lo que está enfermo no es su cuerpo. Y la persona piensa que es su cuerpo, aunque siente los embates de esto, de esas emociones negativas en su cuerpo, pero no es su cuerpo. ¿Qué es lo que está sufriendo? Es su alma. Su alma está en sufrimiento y cuando el alma sufre, necesita sanidad el alma. Sí, necesita sanidad del alma. Ahora, hablemos un poco del espíritu, así en grosso modo. El espíritu, la Biblia habla muchas veces del espíritu, donde el Señor mismo en Génesis dice, mi espíritu no contendrá para siempre con el hombre. Vamos a ver si nosotros lo ponemos. Mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Y espero que pudiera meter un poquito de hebreo, pero por el corto tiempo que tenemos, no meto, ¿no? Vamos a verlo, ¿no? Donde dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Aleluya. Bueno, fue cuando Dios redujo los números de vida del hombre. Pero dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Porque, bueno, aquí en esa versión no lo menciona tal cual, pero menciona prácticamente otras palabras. A poner el versículo correcto, donde dice, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre, ¿ok? Bueno, la idea es que somos cuerpo, somos un espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Y el buen funcionamiento, la santidad de esas tres partes es muy necesaria. El bienestar de esas tres partes es muy bienestar. Tanto que el apóstol Juan, cuando quiere que el hombre sea próspero, empieza por su alma. Empieza por su alma. Porque el alma es símbolo de un elemento natural, de la fuente, ¿ok? Es símbolo de la fuente. Ok, si la fuente está bendecida, está prosperada, entonces todo el cuerpo va a estar prosperado. Por eso el, el alma también es muy símbolo a las aguas, ¿no? A las aguas. Por eso, cuando una persona se enoja, se molesta, en el lenguaje corriente
solimos decir, calma tus aguas, ok, calma tus aguas, o el Señor te está en tus aguas. Fíjense que cuando la gente dice eso, hay una realidad espiritual detrás, que también esperamos que podemos ver dentro de esto, porque nosotros venimos del agua, ¿no? Cuando nacimos del vientre de nuestra madre, en el bolso del líquido amniótico había agua. Entonces mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre. Entonces eso es lo que el Señor dice. Pero también en Génesis 3, sí, es que lo tenemos en la versión que estamos leyendo en otra composición. Entonces, es necesario que nosotros entendemos que somos cuerpo, alma y espíritu. Es una verdad muy básica, pero que como creyente a veces nosotros lo repetimos, pero sin tanto saber el funcionamiento de cada uno. Hay cosas que yo sé que es el cuerpo que me lo está pidiendo. Hay cosas que yo sé que es el espíritu que me lo está pidiendo. Ahora, cuando alguien está en Cristo, su espíritu es llamado a ser sometido plenamente al dominio y control del Espíritu Santo. Y del mismo modo, todo el cuerpo del alma también sigue en esa orden. Entonces, no entender la realidad espiritual de nuestro ser nos va a dar un una capacidad disminuta en nuestra relación con el Espíritu Santo. Si nosotros entendemos bien que somos cuerpo, alma y espíritu, vamos a poder cooperar con el Espíritu Santo. Aleluya. Porque, wow, nosotros tenemos un paralelismo espiritual en nosotros. Hay puertas espirituales del cuerpo, ¿sí? Que el Espíritu Santo usa para operar, pero también en nuestro espíritu existe tiene capacidades espirituales tremendas. Por ejemplo, cuando el profeta Eliseo, el profeta Gehazi fue con Naamán y le recibió los regalos que había traído por haber hecho el milagro, entonces el profeta Eliseo le dice, no estaba mi, mi corazón contigo cuando fuiste. La palabra correcta que se empleé, mi rojo, mi espíritu estaba contigo cuando te fuiste. Es como decir, el espíritu del hombre, yo puedo estar aquí en cuerpo, alma, pero mi espíritu tiene la capacidad de estar aquí, de estar allá, de estar moviéndose. Y es cuando nosotros ya nos metemos en un aspecto espiritual o profético de nuestro ser. Y eso es una capacidad y es una habilidad de todo ser humano. Eso es, eh, bueno, en el judaísmo se practica algo que se llama, pues, que, bueno, cuando la persona tiene un estatus espiritual muy grande, se le dice que es un sádic. Cuando dicen que es un sádic, es una persona que puede estar aquí y está en varios lugares al mismo tiempo, que hace viajes espirituales. Entonces, en nosotros, en la fe cristiana, nuestro espíritu puede estar en varios lugares, guiado por el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que dijo Pablo? Aunque no estoy presente con ustedes, le estaba regañando a los corintios por su comportamiento. Yo estoy en el espíritu viendo el desenlace de ustedes. Entonces es necesario que nosotros conocemos la realidad y la capacidad de nuestro espíritu. Y si nosotros conociéramos esta realidad, em, por ejemplo, si tú quieres un trabajo en el espíritu, tú podrías viajar a decirle al patrón, ¿sabe qué? Un trabajo. Tú podrías meterte en el sueño de otras personas. Oye, hay muchas cosas cuando nosotros somos espirituales y eso es lo que Dios quiere que aprovechemos, porque si nosotros no descubrimos el potencial de nuestro espíritu, no vamos a gozar plenamente de la obra del Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo es espíritu y su lenguaje es espiritual. Sí, es su lenguaje es espiritual. Y cuando decimos lenguaje espiritual, así como su voz es espiritual, así como a veces puede hablarnos de diversas maneras por el tacto que es espiritual, por el paladar que es espiritual, por el olor que también es espiritual. Entonces, es necesario que conocemos nuestra realidad corporal, que ya bueno, tenemos cierto conocimiento, pero el cuerpo está lleno de misterios, el cuerpo está lleno de misterios. Por ejemplo, uno de los misterios del cuerpo, vamos a decir, dice Ezequiel que el espíritu me tomó por las guedejas de la cabeza.
cuando Ezequiel dice eso, que me tomó por las guedejas de la cabeza, porque es uno de los puntos de contacto entre el Espíritu de Dios y nosotros cuando, por ejemplo, habrá un éxtasis, cuando habla un movimiento que nosotros necesitamos meternos en el mundo espiritual o cuando queremos hacer un viaje espiritual, las guedejas de la cabeza. Aleluya. En varios círculos espirituales manejan términos que también nosotros veremos y como que no son sanos ni santos y nosotros necesitamos purificar también nuestro espíritu. ¿Ok? Entonces, somos un ser tripartito, tenemos cuerpo, alma y espíritu y la idea de esto es que nosotros podemos entrar en el pleno desarrollado de nuestro ser, ¿ok? Que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu se desarrollen en Cristo Jesús al máximo. Y ese es el deseo de Dios, y que nosotros podamos ser usados ampliamente para la gloria de Dios. Les deseo un feliz miércoles o martes, miércoles, y que Dios te bendiga. Estaremos próximo para un próximo episodio. Oramos en las noches. La paz del Señor sea contigo. No olvides suscribirte y dejarnos un mensajito para notificación. ¿Ok? Shalom, shalom. Bye bye.